Las personas, amigo mío, viajan al extranjero para maravillarse ante la altura de las montañas, ante las olas gigantes del mar, ante el largo trayecto de los ríos, ante la vasta extensión del océano, ante los movimientos circulares de las estrellas, pero dejan al sí mismo de lado, sin asombro. Ni siquiera el mejor explorador del mundo hace viajes tan largos como aquel hombre que desciende a las profundidades de su corazón. El único viaje importante de la vida es el viaje interior. Mi bello y hermoso amigo, cuando no sepas qué hacer, sé humano y nada más. Con esto, es más que suficiente. Dentro de nosotros, existe algo que no tiene nombre, y eso es lo que realmente somos. El poseer no existe, existe solamente el ser, ese ser que aspira hasta el último aliento. Te contaré un breve cuento. Un hombre murió. Al darse cuenta, vio que se acercaba a Dios y que llevaba una maleta consigo. Dios le dijo: «Bien, hijo mío, es hora de irnos». El hombre asombrado preguntó: «¿Ya? ¿Tan pronto?». Pero, tenía muchos planes todavía. «Lo siento, pero es el momento de tu partida», respondió Dios. «¿Qué traes en la maleta?», preguntó el hombre. Y Dios le respondió: «Tus pertenencias». «¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero?», preguntó el hombre. Dios le respondió: «Eso nunca te perteneció, eran de la tierra». «Entonces, ¿traes mis recuerdos?». «Esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo», le dijo Dios. «¿Traes mis talentos?», preguntó de nuevo el hombre. «Esos tampoco te pertenecieron, eran de las circunstancias». «¿Traes a mis familiares y amigos?». «Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino». «Entonces, Dios mío, ¿traes a mi mujer y a mis hijos?». «Ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón», respondió Dios. «¿Traes mi cuerpo?». «Tu cuerpo nunca te perteneció, ese era del polvo». «Ya lo sé», dijo el hombre, «traes mi alma». «No, hijo mío, tu alma es mía». El hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta, y, al abrirla, se dio cuenta de que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre preguntó a Dios: ¿Nunca tuve nada? Así es, hijo mío, los únicos que fueron tuyos, fueron cada uno de los momentos que viviste. La vida, mi hermoso y bello amigo, es solo un momento. Un momento tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo, disfrútala en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora. Vive tu vida. No te olvides de ser feliz y ser tú mismo, es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales, y todo lo demás por lo que luchaste, se quedan aquí.
no te llevas nada. Valora a quienes te valoran, no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. Amigo mío, medita muy bien sobre esta pregunta. Si eres lo que tienes, y lo que tienes lo pierdes, entonces ¿quién eres? No te aflijas, sino, alégrate de preferir ser, aun siendo miserable. Serás lo que debas ser, o no serás nada. Yo, cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Soy lo que desconozco que soy, pero lo que sé es que soy humano, y, con esto, me basta. Querido yo, lamento haber dudado de ti y permitir que otros me dijeran quién y qué eras. Todavía no me había dado cuenta de lo fuerte y resistente que puedes ser. Ahora sé que estuve equivocado. Eres magnífico y poderoso, más de lo que jamás podría haber imaginado. Vas a lograr cosas increíbles, lo sé. Finalmente, estoy listo para creer en ti. A menudo, las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Pero, el sí mismo, no es algo que uno encuentra, sino, algo que uno crea. ¿Sabes, amigo mío? Hay 3 cosas extremadamente duras en la vida: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Este es tu principal trabajo, conocerte a ti mismo. Conocerse a uno mismo, no solamente es la cosa más difícil, sino, también, la más incómoda, pero, la más bella y valiosa. Debes darlo todo, para lograr una vida tan hermosa como aquella que danza en tu imaginación. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino, haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino. Solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada, y esa parte, eres tú. Solo nos convertimos en lo que somos, a partir del rechazo total y profundo de aquello que los otros han hecho de nosotros. No vas a llegar a ser, hasta que estés perdido, hasta que comiences a comprenderte a ti mismo. La persona que no encuentra satisfacción en sí misma, la buscará en vano en otras partes. Conócete a ti mismo. No tomes la admiración que tu perrito siente por ti como una prueba concluyente de lo maravilloso que eres. El sí mismo, está muy bien escondido de uno mismo, de los pozos con tesoros. El sí mismo, mi hermoso amigo, el sí mismo, no es fácil en extraerse, pero, cuando lo encuentres, dirás, valió la pena buscarlo. Te daré un consejo. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi querido amigo, tu tarea es descubrir tu mundo y, luego, entregarte a él con todo tu corazón. Todas las maravillas que buscas afuera están dentro de tu propio ser. Tu mirada se aclarará solamente cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera, sueña; aquel que mira hacia adentro, despierta. Lo que descubres por ti mismo, es siempre más emocionante que lo que alguien más descubre de ti. No hay tiempo para nada más.
Así es la vida, y nadie escapa vivo de este mundo. Todavía estás a tiempo, así que, vive por placer, porque mañana puede que ya no estés. Come lo que quieras, camina bajo el sol, báñate en el mar, di la verdad cuando sientas. Sé loco, sé tonto. Sé raro. Sé tú mismo, no hay tiempo para nada más. Proponte ser tú mismo, y ten por seguro, que aquel que se encuentra a sí mismo, pierde su desdicha. Yo, justo cuando creo que he aprendido la manera en que se ha de vivir, la vida cambia. Una persona suele encontrar su destino en el camino que eligió para evitarlo. Lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. La realidad, amigo mío, la realidad se parece a un espejo. Cada acción que realizamos, cada emoción que mostramos, y cada palabra que hablamos, se refleja en nuestras vidas en igual medida. El conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría. Mi querido amigo, como un viejo minero, debes resignarte a extraer un montón de arena de ti mismo, de la que luego, con paciencia, filtrarás unas pocas partículas de oro. Hazlo, merece la pena. Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. La benevolencia se encuentra más en personas de autoestima muy alta. Para poder conocer y amar a los demás, es esencial conocerse y amarse primero a uno mismo, y luego a los demás. Cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Todas las personas que se cruzan en nuestro camino, pueden enseñarnos algo, de nosotros depende si queremos aprender o no. Solamente sabiendo quiénes somos, podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás. La única manera de poder ofrecer lo mejor de nosotros, es observando qué hay en nuestro interior. Una vez conocemos nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras heridas y nuestras creencias, podremos trabajar para lograr amarnos y perdonarnos. Si uno es bondadoso, dormirá con facilidad, la gente le querrá más, lucirá un rostro radiante y su mente estará completamente serena. La cara es el espejo del alma, por eso se muestra radiante cuando las buenas acciones priman en la vida. No hay nada como tener la conciencia tranquila. Yo, si hago una buena obra, me siento bien. Y si obro mal, me encuentro mal. Esta es mi religión. Mi querido amigo, ¿a ti te pasa lo mismo? Pues, si te pasa lo mismo, ahí está la clave de tu bienestar. ¿Por qué hacer aquello que te hace sentir mal? Mejor evitarlo. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. El regalo más grande que les puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Me he dado cuenta
que incluso las personas que dicen que todo está predestinado, y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Educar, amigo mío, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Educar es adiestrar al hombre para hacer un buen uso de su vida, para vivir bien, lo cual quiere decir que es adiestrarse para su propia felicidad. La peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo. El amor propio tiene muy poco que ver con cómo te sientes con tu apariencia. Se trata de aceptar todo de ti mismo. Querer ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres. Siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de tu compañía. Cuando las cosas cambian dentro de ti, las cosas cambian alrededor de ti. Yo soy mi propio experimento, soy mi propia obra de arte. Necesitas amarte para amar, respetarte para respetar, valorarte para valorar, aceptarte para aceptar. Recuerda, nadie puede dar lo que no tiene. Que no se te olvide nunca esto. Aléjate de las personas que te separen de ti mismo, riégate de amor propio y verás qué bonito floreces. Acércate a personas que te hacen querer ser una mejor persona, que te hagan sentir bien, que te hagan reír y que te recuerden lo que es importante en la vida. Las cosas que pueden cambiarnos para mejorar son sonreír, ayudar, respetar, amar y perdonar. Los cambios en la vida son definitivamente todos los días. El mundo está en constante cambio. Yo, solamente, espero convertirme en una mejor persona, en un mejor hombre. Soy un trabajo en progreso, un gran tema en mi vida, aprender sobre mí mismo y ser una mejor persona. La única persona a la que debes superar todos los días de tu vida, es a la persona que eras ayer. Mi bello amigo, si estás aquí, en este momento en particular, es por una razón. Eres una luz para los demás, y puedes marcar la diferencia en la vida de alguien. A mí, amigo mío, no me gusta criticar a nadie. Tengo que mirarme a mí mismo primero, para ser una mejor persona. Cada uno tenemos nuestras virtudes y defectos. Hazte un gran favor a ti mismo, no juzgues, no critiques, no hables mal de nadie. La vida es un boomerang, lo que envías, regresa de vuelta. Para mí, amigo mío, una buena persona, es alguien que es plenamente consciente de sus propias limitaciones y virtudes. Creo que si eres una buena persona y transmites felicidad, las cosas buenas vendrán a ti. Sé bueno con la gente. Serás recordado más por tu amabilidad, que por cualquier nivel de éxito que puedas alcanzar. Ser un buen ser humano, una persona cálida y afectuosa, es mi creencia fundamental en la vida. Ser humano es algo dado, pero mantener nuestra humanidad
es una elección. Sé la razón por la que alguien sonría hoy. Espero y tengo fe de que la gente, finalmente, se dé cuenta de que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella. Si no puedes encontrar la fe en la humanidad, sé la fe en la humanidad. La benevolencia es el elemento característico de la humanidad. Si encuentras la dulzura en tu propio corazón, entonces podrás encontrar la dulzura en cada corazón. Si eres una buena persona, la bondad continuará a través de tus descendientes. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser. Sé uno de ellos. Yo estoy más preocupado por ser una buena persona que por ser el mejor profesional. Al ver crecer a los niños, aprendes mucho sobre la vida y sobre ser una mejor persona. Aprendes mucho sobre lo que es realmente importante en el mundo, y lo que no es. A veces, pienso que solo hay dos instrucciones que debemos seguir para desarrollar y profundizar nuestro nivel como personas: reducir la velocidad y dejar ir. Quizás, una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil. Un abrazo es valioso. Una puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una amistad es algo valioso. ¿Te has dado cuenta de que casi siempre, lo útil es más caro que lo valioso? De hecho, lo valioso, rara vez cuesta dinero. Y, esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo, que lo útil. Y, sin embargo, a menudo, valoramos más lo útil, que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuelas de la mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza, justo antes de abandonar este mundo, no cuestan dinero. Esos momentos son lo más valioso que tenemos. Cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta de que vivir bien no es tan caro como te habían contado. Yo, amigo mío, le pedí muchas cosas a Dios. Pedí fuerza, y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría, y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad, y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor, y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor, y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores, y Dios me dio oportunidades. ¿Y sabes qué? No recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que necesitaba. No le pidas a Dios que haga tu vida más fácil, pídele que te haga una persona más fuerte. Una vez, alguien le preguntó a un filósofo, ¿qué es lo que más le sorprendía de la humanidad? Y él le respondió, las personas que pierden salud para ganar dinero,
luego pierden el dinero para recuperar la salud y, por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente, ni el futuro, viven como si nunca fueran a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido. Un día, un niño preguntó a su abuelo: «Abuelo, ¿cómo se pierde la vida?». El abuelo le respondió: «Hijo mío, la vida se pierde de muchas formas. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros, y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado, y no buscas soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te pasas la vida envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas, y dejas de disfrutar de las cosas buenas. La vida, hijo mío, la vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser vivirla. Amigo mío, escucha siempre tu voz interior. No importa dónde estés, ni lo que te digan que debes hacer. Siempre que tengas una duda, descansa un momento y escucha lo que te dice tu voz interior. No te apresures en tu camino, ni sigas los pasos de otros. Siéntate y descansa un momento y escucha tu voz interior. Esta es la voz que te busca y guía. El mejor consejo que puedes escuchar. Trae pureza a tus sentimientos y te da la libertad de ser realmente la persona que quieres ser. Recuerda, todas las respuestas que buscas, las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. El único lugar donde se encuentran todas tus respuestas es dentro de ti. Cuando eres fuerte por dentro, serás indestructible por fuera. Querido amigo, recuerda, el único viaje importante en la vida es el viaje interior. Cuando no sepas qué hacer, sé humano y nada más. Sé humano, por favor. Soy Jorge. Muchísimas gracias de nuevo, amigo mío, muchísimas gracias. Que la vida te abrace.